tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto y una alegría, ¿verdad?, poder comunicarme nuevamente con ustedes a través de este medio virtual, ¿verdad?, la cual le damos gracias a Dios porque es una de las herramientas que Dios nos provee para estos tiempos, ¿verdad?, en la cual podamos compartir su palabra, predicar la palabra y estar, pues al menos yo, que ustedes me vean, ya que no les veo yo a ustedes, ¿verdad? La verdad, mis amados hermanos, Dios sabe que les extrañamos mucho. Quisiéramos darle un abrazo, no virtual, porque un abrazo virtual no se siente nada. Quisiéramos darle un abrazo real, ¿verdad? Un ósculo santo, un saludo de manos, ¿verdad? Pero sabemos que estamos también en un proceso, estamos en una situación, ¿verdad?, en la cual Dios está permitiendo, como he dicho siempre, con un propósito, ¿verdad? Pero Dios, que gracias a Dios que nos permite estos momentos y esta forma de poder compartir su bendita palabra. Quiero darle gracias a Dios por su vida. Ojalá usted esté con su familia reunido, ¿verdad?, ahí frente a la televisión, su teléfono, no sé qué tenga, para que este medio de comunicación le llegue. Y como digo, cada vez que le comparto la palabra, tenga a su disposición una libreta, una pluma, un lápiz, para que pueda anotar las citas bíblicas, ¿verdad?, que lleva cada predicación. Antes de continuar, yo quisiera que me acompañe a orar, que me acompañe a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde-noche, que nos dé de su palabra, ¿verdad?, que nos abra los tesoros de la revelación de la palabra del Señor y que podamos ser alimentados, podamos ser equipados, bendecidos, rociados con ese rocío que cae del cielo. Así que le pido que me acompañe en oración allá en su casa, mi amado. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu bondad, porque hasta hoy nos has sustentado, nos has bendecido, hasta hoy nos has guardado, has estado con nosotros. Hemos sentido tu amor, hemos sentido tu protección, hemos sentido, Señor, tu misericordia sobre nuestras vidas. En todo tiempo has estado pendiente de nosotros, nos has cubierto, nos has librado de toda enfermedad, Señor, has librado nuestro hogar, nuestra vida, nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, nos has cubierto con un manto de protección, una cobertura de vida y de sanidad. Por eso, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Padre, permítenos, Señor, compartir tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento, el conocimiento, la revelación, para que podamos trasladar tu bendita palabra a aquellos, tus hijos, que están necesitados y con deseo, Señor, de ser edificados y bendecidos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hace un momento estaba meditando en la palabra del Señor y venía a mi pensamiento cómo el Señor desde la eternidad, allá en los cielos, Él hace su protocreación angélica, su creación arqueangélica. De las manos, del pensamiento, del corazón de Dios, salen, ¿verdad?, los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles. De todos ellos sobresalía un querube grande de alas desplegadas, dice la Biblia de las Américas, llamado Luzbel. Esta entidad trajo el primer cisma, la primera división, la primera separación allá en el reino de Dios, de manera tal que lo dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, que se llevó la tercera parte de la creación angélica, ¿verdad? Después que hizo esto y separó a esos ángeles, a esa creación angélica, la separó de Dios, Él desciende a la tierra, ¿verdad? Y hay otra creación de Dios, ya no angélica, ya no en los cielos, sino una creación humana, una creación aquí en la tierra. Y Dios establece su creación en el huerto del Edén, ¿verdad? Ya no en un huerto mineral, sino en un huerto vegetal. Dios hace su creación
y desciende Luzbel ya como diablo Satanás, ¿verdad? Y provoca el segundo cisma dentro del reino de Dios, dentro de la creación de Dios. La separación ya no de los ángeles de Dios, ya no de la creación angélica de Dios, sino de la creación humana de Dios. Hace la separación de manera tal que ese diálogo, esa comunicación, esa comunión que tenía Dios con Adán, porque la Biblia dice en el libro de Génesis que el Señor descendía al huerto y se paseaba en el huerto y le gustaba sentir el aire, ¿verdad?, que soplaba en el huerto, y tenía comunicación, tenía comunión con Adán. Pero a través del pecado y por el pecado que ocasiona el diablo, Satanás, hace que esa creación de Dios, la creación humana, se separe de Dios. Ya no estaba cerca de Dios. Pero mire qué interesante, y es lo que estaba yo pensando hace un momento, que la Biblia dice en el libro de los Hebreos que Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, pero sí socorrió a la humanidad que pecó. O sea que los ángeles que pecaron, Dios los hizo a un lado, y la Biblia dice que unos están en prisiones de eterna oscuridad, otros vagan como demonios, ¿verdad? Pero a la creación humana no le hizo eso, sino la creación humana le dio una oportunidad y le da una oportunidad de volver a tener una relación, una comunión, un diálogo con Él mismo. Entonces Dios establece para el acercamiento a Él, establece las ofrendas y los diezmos. Esa es una forma de acercarse a Dios. Dios lo establece desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Dios establece en su palabra, ninguno se presentará delante de mí, con las manos vacías. Todo aquel que se presentaba delante del Señor no podía ir con las manos vacías, sino que tenía que llevar ya sea una tórtola, una paloma, un buey, un cordero, una ofrenda. Esa era la forma que Dios estableció para acercarse a Él. Pero para comunicarse con Él, Dios establece algo diferente. Esa comunicación, esa relación que se perdió en el Génesis, Dios establece 4 formas de acercarse a Él. Las 4 formas son la oración, la intercesión, el gemido y el clamor. Y las 4 Dios las establece en su bendita palabra para que nosotros seamos enseñados, edificados, de qué forma podemos acercarnos a Dios y qué implica cada forma, cada manera, ¿verdad? Yo le quiero llamar cada carretera de acercamiento a Dios, qué implica y cómo se debe hacer. Cuando miramos desde el Antiguo Testamento, podemos mirar la expresión de los gemidos y el clamor. Y vamos a ver el primer versículo, que es Éxodo, capítulo 2, versículo 23 y al versículo 25. Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían. Ahí aparece la primera palabra que le digo, una forma de comunicarse con Dios a través del gemido. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Ahí aparece la segunda palabra, mi amado hermano. Ya tenemos 2 en este versículo: el gemido y el clamor, como una forma de comunicarse con Dios, una carretera, un vehículo para llegar a Dios. Dice: y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Yo le hablaba la vez pasada, ¿verdad?, acerca de las memorias de Dios. Pero mire qué interesante, mi amado hermano, que dice la Biblia que el clamor y el gemido y el clamor ocasionaron 2 cosas. 1, que Dios se acordara del pacto que había hecho con Abraham,
con Isaac y con Jacob. Y lo otro producto de este clamor y de este gemido es que Dios se acordó de ellos y los miró. Miren lo que hace entonces, lo que es el gemido y lo que es el clamor. O sea, que el clamor es una forma en que nosotros le recordamos a Dios algunas cosas. Vamos a ver otro versículo de la palabra del Señor. Anote ahí en su cuadernito, Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué es un gemido? ¿Qué nos dice la Biblia que es un gemido? En Romanos 8, 28 dice de la siguiente manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Vamos a ver si hay otro versículo. Al 8, 28, perdón, Romanos 8 del 26, 20, Romanos 8, 26 y 27, perdón, Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu, y está con E mayúscula, hermano, no es el espíritu humano, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, dice la Biblia, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay momentos, mi amado hermano, incluso hay un coro que cantamos en alguna ocasión, que ese coro dice: hay momentos que las palabras no alcanzan. Llega un momento, mi amado hermano, en que nosotros estamos en los momentos de adoración, y cuando se llega a una atmósfera, cuando se entra a una atmósfera de comunión y de relación con Dios intensa, todo lo humano, ahí no hay pensamiento humano, ahí no hay palabra humana, ahí hay cosas, hay gemidos indecibles. O sea, uno empieza a gemir delante de Dios, entra una atmósfera sobrenatural impresionante y uno empieza a gemir delante de Dios porque hay un lenguaje del cielo que está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Yo creo con todo mi corazón que el lenguaje del cielo no va a ser un lenguaje humano, porque imagínense todos los que estemos ahí algún día, unos van a estar hablando en francés, unos en italiano, unos en inglés, unos en español. Creo con todo mi corazón, fundamentado en este versículo, que hay un lenguaje en el cielo, y ese lenguaje es el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo que leímos antes de Romanos, que llega un momento que cómo vamos a pedir, no sabemos cómo pedir en algunas ocasiones. Y cuando nuestra capacidad mental y nuestra capacidad humana no puede entrar a una dimensión de pedimento, ¿verdad? Inmediatamente el Espíritu Santo entra a interceder por nosotros con gemidos. Escudriña lo profundo de nuestro corazón, escudriña lo profundo de nuestra necesidad y empieza a clamarle al Padre con gemidos, dice la palabra del Señor. Muy bien, la palabra clamor, mi amado hermano, la palabra clamor viene del hebreo sak, ahí si quiere usted anotar, ¿verdad? Le haría bien. Clamor viene de la palabra hebrea sak,
que quiere decir lanzar alaridos de angustia o peligro, gritar, lamentar, llorar. Eso es clamar. Clamar es saak, viene del hebreo saak, es lanzar alarido de angustia, ¿verdad? Cuando una persona está angustiada no ora. Cuando una persona está angustiada no gime. Cuando una persona está angustiada no intercede. Cuando una persona está angustiada, mi amado hermano, lo que hace es clamar, pegar de gritos, angustiosa, un grito de angustia, un grito de necesidad, un lloro, un gemido. Eso es clamar. Eso quiere decir la palabra clamar. Vamos a ver Éxodo capítulo 14, versículo 10. Éxodo 14, 10. Dice la palabra, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y cuando Faraón se hubo acercado, y clamaron a Jehová. No dice que oraron, hermano. La palabra de Dios no dice que oraron. No dice que intercedieron, no dice que gimieron. Dice que clamaron. Otra versión dice que pegaron de gritos. Imagínese. Imagínese que a usted lo están persiguiendo para que lo maten. No usted, una persona. Una persona lo están persiguiendo en la madrugada para que lo maten. Y la calle está desierta. ¿Qué haría esa persona? ¿Se pone a orar? ¿Se pone a gemir? ¿Se pone a interceder? No, hermano. Se pone a pegar de gritos. ¡Ayúdenme! A gritar, a clamar, a levantar un grito desgarrador. Eso hicieron los egipcios, los israelitas. Estaban entre dos fuegos. Delante de ellos el mar. Detrás de ellos Faraón con sus ejércitos. Las dos cosas, el mar y Faraón y los ejércitos, era muerte para ellos. Ellos tenían ahí ya establecido una muerte, ya sea ahogados o ya sea pasados a filo de espada. Entonces dice la Biblia que clamaron. Aquí la palabra es la misma, nada más que lleva una T. La primera Saak es Z, si quiero notar y discúlpenme que se me pasó. Saak, la primera palabra en hebreo es Z, A y C. Esta segunda palabra de clamor es T, Z, A y C. Entonces, mi amado hermano, hay dos formas de clamar. Hay una forma de clamar individual y hay una forma de clamar colectiva. Son dos formas diferentes. Una persona puede clamar, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, clama a mí. Esa es una oración personal. Es un clamor personal. Clama a mí y yo te voy a responder. Allá es un trato directo de Dios con la persona que está clamando. Clama a mí, yo te voy a responder. Pero el versículo que vimos al principio y este versículo que leímos, dice en la Biblia que los israelitas clamaron. Entonces ya no fue una oración, un clamor personal. Ahora fue un clamor colectivo. No fue un clamor singular, sino ahora fue un clamor plural, el que estaban haciendo todo el pueblo de Israel. Clamaron al Señor. Dos formas muy diferentes. Entonces, cuando uno clama a Dios, lo que hace el Señor es mirar la vida de la persona que está clamando, para que el Señor opere o no opere, actúe o no actúe. Le explico. Cuando una persona está en pecado, está en desobediencia, ¿verdad? Y le empieza a ir como en feria, como decimos coloquialmente, empieza a sufrir, ¿verdad? Que se le truena la estufa, el refrigerador,
¿verdad? Lo muerde un perro, se le acaba la despensa, se le acaba el gas, se le pierde su dinero, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ¿qué pasa? Y empieza a clamar. El Señor lo mira, mira su corazón, mira sus actitudes, mira su vida, mira su testimonio. Y si lo mira que está en pecado, el Señor no opera. Ese clamor no actúa en el corazón de Dios. Ese clamor no hace efecto en el corazón de Dios, porque la persona que está bajo ese proceso de trato con Dios está en pecado o está en desobediencia. Y lo que está viviendo es consecuencia de su pecado o de su desobediencia. Pero cuando Dios es atraído por ese clamor, y ese clamor que se está levantando despierta en Dios una inquietud de mirar, como dice la Biblia, el versículo que leímos de Éxodo, ¿verdad? Y Dios mira que esa persona es íntegra, es de testimonio, es de fruto, es fiel, está en santidad. Entonces Dios viene y se cumple lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te voy a responder. Entonces Dios, ese clamor despierta en Dios una sensación de auxilio, de amor, de misericordia, y Dios corta ese trato que esa persona estaba teniendo y Dios lo empieza a bendecir por cuanto pasó la prueba. Entonces el clamor despierta en el Señor, ¿verdad? Una sensación de mirarnos, de ver cómo estamos, de mirar nuestros caminos para que pueda actuar o no actuar. Entonces vuelvo a repetir, hay 4 niveles o 4 carreteras o 4 vías de llegar a Dios, que es la oración, la intercesión, el gemido y el clamor. 4 cosas, 4 herramientas, quiero llamarle así, que Dios nos dio, 4 herramientas que Dios nos proveyó para que podamos acercarnos a Él en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando usted ora por sanidad, cuando ora por sanidad usted no clama, usted ora. Cuando le dicen, vamos a orar por tal hermano que está caído, ¿verdad? Usted no clama, usted intercede por él. O sea, incluso hay grupos de intercesión en unas iglesias, ¿verdad? Donde se reúnen varios hermanos y colectivamente empiezan a interceder. Señor, te pedimos por el hermano que lo sanes. Padre, en el nombre de Jesús, opera en él. Hay una intercesión colectiva. Pero al igual que el clamor, usted puede tener una intercesión personal en su casa. Usted se levanta en la madrugada, en la mañana, en la tarde, no sé a qué horas, a orar y a interceder. Ya no está pidiendo por usted, sino está pidiendo por algún hermano que tiene una necesidad de sanidad, tiene una necesidad de trabajo o X sanidad, o X necesidad, perdón. Vamos a ver, hay 2 tipos de oración. Hay una oración ritual, ¿verdad? Y hay una oración espiritual. La oración que es ritual, oraciones rituales, son aquellas que se hacen sin sentido. Son aquellas que son oraciones repetitivas, aquellas oraciones que se están repitiendo, pero uno puede estar viendo para otro lado, uno puede estar distraído y está orando, es una oración ritual. Pero hay una oración de tipo espiritual que esa sí tiene alcance. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 14, versículo 14 y versículo 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15, siguiente versículo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. Ahí está con E pequeña, que se habla del espíritu humano, no del Espíritu Santo, mi amado hermano. Pero oraré también con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta oración que acabamos de mirar es la oración que usted hace y que yo hago con entendimiento. Es el tiempo en que en nuestra casa, en la iglesia, ¿verdad? Empezamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te suplico, Señor, que esta semana sea de bendición. Señor, te doy gracias por la vida del hermano, la vida de mi esposa, la vida de mi esposo. Gracias, Señor, por la vida de mis hijos. Gracias porque has sido bueno. Esa es una oración con el entendimiento. Es una oración que usted está entendiendo y que los que están a su alrededor también la pueden entender. Pero hay otra oración que también nos habla aquí 1 Corintios, que es el mismo 1 Corintios capítulo 14, pero es el versículo 14 nada más. 1 Corintios capítulo 14 dice: porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En otra versión dice: pero si oro en lengua extraña. Entonces la lengua extraña es la que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Es la oración en el espíritu. Cuando usted ora en el entendimiento, vuelvo a repetir, todos la entienden y usted también la entiende. Pero cuando usted ora en el espíritu, usted no entiende lo que está diciendo. Usted puede orar puede estar hablando en el espíritu, en lenguas, y esa oración usted no la entiende. Los que están junto a usted no la entienden, aunque los que tienen el don de la interpretación de lengua pueden traducir esa oración en el espíritu que usted está haciendo. Pero esa oración sí la entiende el Señor. Entonces la oración en el espíritu es la que usted hace con su entendimiento, ¿verdad? Orándole al Señor, y la oración que hace en el espíritu. Entonces la oración la podemos dividir en dos partes: oración en el espíritu y oración en el entendimiento. Vamos a mirar ahora el libro de los Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos, que ya lo habíamos leído, pero vamos a leer nuevamente. Dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no hemos de pedir, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es la oración sobrenatural, porque cuando se ora de esta manera, el creyente, el cristiano, entra a una dimensión, a una atmósfera sobrenatural. Entonces ahí el diálogo no es humano, ahí el diálogo es de espíritu a espíritu, del espíritu de Dios al espíritu del hombre. Entonces se entra a una llamada tercera dimensión, donde hay una relación de espíritu a espíritu. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden entender. Mire qué interesante. Ya tenemos lo que es la oración, la intercesión, el clamor y el gemido. Ahora, ¿cómo debemos de orar? Le voy a decir algunas formas como debemos de orar. Debemos orar, ¿verdad?, de rodillas. De rodillas es una demostración de sujeción y de humildad. Cuando usted está orando y se arrodilla, no se postra. Estoy hablando de una forma diferente de lo que es en rodillas, y otra cosa es postrado. De rodillas es cuando usted, ¿verdad?, vale la redundancia, pone sus dos rodillas en el piso, ¿verdad?, para orarle al Señor en los momentos de la adoración. Eso demuestra sujeción y humildad. Demuestra que usted está sujeto al Señor, a las autoridades que Dios establece, y que usted está en una actitud de reconocimiento, de autoridad, que se llama humildad. Se puede orar también, mi amado hermano, de pie, ¿verdad? Y cuando uno ora de pie, eso demuestra una posición de guerra.
De pie es una posición de guerra, es una posición para pelear. La oración de pie es una posición para la batalla, para pelear contra el enemigo. Usted sabe, ¿verdad? No hay ningún ejército, ¿verdad?, que vaya a la guerra y de rodillas. Sí es cierto que las batallas en el mundo espiritual, en la vida cristiana, se ganan de rodillas. Pero de pie es una actitud de guerra, ¿verdad? De rodillas es una actitud, dije hace un momento, de sujeción y de humildad. Se puede orar postrado y debemos orar postrados. Postrado es una actitud de reverencia y de adoración. Cuando usted se postra, no se hinca, se postra, se tira en el suelo. Usted está demostrando reverencia, ¿verdad?, al Señor y adoración. Entonces, tres formas en las cuales podemos orar: de pie, de rodillas o postrados. Muy bien. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, mi amado hermano, cuando miramos en el Antiguo Testamento, ningún hombre de Dios, ningún siervo de Dios oró en voz baja. Todos los hombres de fe, profetas, reyes, sacerdotes, cuando miramos en el Antiguo Testamento, todos aquellos siervos de Dios oraron en voz alta, oraron pegando de gritos, oraron en una actitud de guerra. Ahora, ¿por qué se ora en voz alta, mi amado hermano? Es muy importante. ¿Por qué se ora en voz alta? Porque cuando oramos en voz alta, nuestra mente no se distrae. Cuando oramos en voz alta, hay una conexión entre espíritu, alma y cuerpo. Y estamos conscientes de lo que estamos orando en voz alta. Esa es una manera, ¿verdad?, que el enemigo no viene a perturbar nuestra oración. No hay distracción. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros oramos en voz baja, mi amado hermano, hay una situación, porque, escuche, nuestra mente está programada. Nuestra mente está programada para programas de televisión, para películas, para comerciales, para muchas cosas, ¿verdad? Usted está comiendo, a las 6 de la tarde van a pasar tal programa. En Netflix van a pasar tal película a tal día, a tal hora. Su mente ya está programada. Entonces hay muchos distractores cuando usted ora, ¿verdad?, nada más con el pensamiento. Cuando ora con el pensamiento, no solamente vienen situaciones de distracción. El diablo aprovecha, ¿verdad?, meter en los momentos de oración pensamientos inmundos, blasfemias, situaciones de pecado, recuerdos de pecado. No sé si le ha pasado a usted, hermano. A mí sí me pasa en algunas ocasiones. A lo mejor nada más yo estoy en pecado, a usted no. Pero hay momentos en que estoy orando y se me vienen recuerdos de pecado y yo tengo que reprender en el nombre de Jesús. Se me vienen blasfemias, pensamientos inmundos, porque mi mente está a merced del enemigo. Pero vuelvo a repetir, cuando oramos, cuando clamamos, hay una conexión entre espíritu, alma y cuerpo, y nuestra mente está ocupada pensando todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a pedirle al Señor. Estamos conectados con el Señor en una situación de relación. Nuestra mente está con el Señor. Muy bien. Esa oración, ese clamor, vuelvo a repetir, el diablo no puede interceder, el diablo no puede atacarnos en ese aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos conectados con el Señor. En la oración, las que la hacemos en voz baja, tenemos luchas, mi amado hermano, con el enemigo. Muy bien, vamos al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21.
la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire qué interesante. Mire qué interesante que dice la Biblia que la muerte y la vida están en la lengua, en la boca. Entonces, si la muerte y la vida están en nuestra boca, cuando nosotros oramos con nuestra mente, nuestra boca no acciona. ¿Por qué? Porque lógicamente nuestra mente es la que está en comunión con Dios. Pero cuando oramos, cuando clamamos, cuando levantamos la voz, entra en acción nuestra lengua y nuestra boca. Y como dice la Biblia, tenemos el poder para matar, ahí está la vida y la muerte. Podemos matar con nuestra boca el pecado. Podemos matar con nuestra boca esa entidad o ese enemigo que nos está asediando. Porque tenemos en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte. Entonces podemos matar a esa entidad, más bien podemos matar ese problema que nos está afectando y podemos declarar vida sobre nosotros. Podemos declarar vida sobre nuestra familia. Podemos declarar vida sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca y tenemos que usar de esa herramienta que Dios nos ha dado. Muy bien. Nosotros podemos, por medio de nuestra boca también, el poder que tenemos, podemos decretar. Podemos, en el nombre de Jesús, proclamar también. Podemos atar, podemos desatar, usando nuestra boca. O sea, que usted puede levantar un clamor, ¿verdad?, decretando. Yo decreto en el nombre de Jesús que toda entidad, toda fuerza del maligno es quebrantada. Te puede levantar la voz en un clamor para proclamar. Yo proclamo bendición para mi vida, proclamo bendición para mi familia. Está utilizando el poder que usted tiene para la vida y para decretar, para proclamar, para establecer, para reprender. No use su boca, mi amado hermano, para traer juicio, condenación o murmuración, porque entonces usted está usando su boca para matar, no para declarar vida y para declarar bendición. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 26 al versículo 30. Mateo capítulo 14, versículo 26 al 30. Dice la palabra del Señor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces. Esta versión dice, clamó, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire qué interesante. Dice esta parte de la Escritura que el Señor Jesús andaba caminando sobre el mar en una operación de milagros, en su faceta de Hijo de Dios, en su carácter de Dios mismo. Estaba caminando sobre las aguas. Era de noche y los discípulos lo vieron. Nunca habían visto una escena así. Nunca habían visto al Señor Jesús caminando sobre el agua. Y lo primero que se le vino a su mente, un fantasma. Mire, desde ese tiempo ya existían los fantasmas y las expresiones satánicas. Un fantasma. Sin embargo, Jesús le dijo, no soy un fantasma, no tengan miedo, no teman. El que siempre salía a escena, Pedro. Pedro seguramente los hizo a un lado,
Háganse a un lado, chamaquitos, aquí voy. Señor, ¿eres tú? Sí soy yo, le dijo el Señor Jesús. Manda. No, Pedro se bajó y fue. Mire qué importante, manda. Pedro le estaba diciendo, decreta. Usa tu boca para establecer un milagro. No dice la Biblia que Pedro se bajó de la barca y fue caminando, se hubiera hundido. No. Él le pidió a Jesús que hiciera un milagro, que abriera su boca y decretara un milagro. Señor, manda, ordena, establece, decreta que yo vaya a ti. Jesús le dijo, ven. Y el milagro estaba. Ven. Pedro se baja de la barca, empieza a caminar, pero dice la Biblia que vio la tormenta, como a muchos cristianos les pasa. No miran las bendiciones, no miran el poder de Dios, no miran la gloria de Dios, sino que miran los problemas. Entonces cuando Pedro, dice la Biblia, que vio los problemas, vio el mar, el viento que venía con fuerza, tuvo miedo, se rompió ese vínculo espiritual, sobrenatural, que Jesús había establecido con él. Pero no Jesús lo rompió Pedro. Se rompió ese link sobrenatural y Pedro se empezó a hundir. Y cuando Pedro se estaba ahogando, dice la Biblia que empezó a clamar, empezó a gritar, Señor, sálvame. Acordémonos que Pedro fue un hombre que fue pescador, fue un hombre rudo, un hombre, pues, como son los pescadores, hermano, ¿verdad? Pero en ese momento, a Pedro no le importó clamar, gritar, no le importó que los discípulos lo estaban viendo, no le importó que a lo mejor, déjeme pensar, se iba a burlar de él. A él no le importó nada. Probablemente, ¿verdad? Cuando Jesús lo sacó y lo llevó a la barca, empezaron, ¿verdad? Los discípulos, ahí está, no, que muy machito, ahí está, no, que no tenía miedo, ahí está, mira, el Pedro que es fuerte, que es vigoroso, mira, pidiendo de gritos, ¿verdad? No te da pena, Pedro. No, a él no le importó nada. No le importó los juicios, las burlas que se iban a hacer de él. No le importó que los discípulos llegaran al otro lado del mar y llamaran a todos los pescadores, vengan, acá le voy a contar algo, le vamos a contar algo. Fíjense lo que le pasó a Pedro, hombre. Empezó a caminar sobre el mar, tuvo miedo, se hundió y empezó a pegar de gritos. ¿Por qué no nadó? Era pescador, conocía el mar. ¿Por qué no nadó? La Biblia dice que empezó a clamar. Empezó a dar de gritos, imagínense, se estaba ahogando. Viene Jesús y lo levanta y lo saca del agua. Entonces el clamor despierta en Dios sensaciones. El clamor despierta en el corazón de Dios cosas, mi amado hermano, en las cuales lo llevan a actuar a favor de nosotros, como dije hace un momento, cuando estamos en el orden de Dios. Cuando estamos alineados con la palabra del Señor y estamos dando fruto. Clamar, ya se lo dije, perdón, en hebreo, ahora se lo voy a decir en griego. Clamar quiere decir craso, viene del griego craso, K-R-A-Z-O, craso, clamar craso. Y en griego, craso, quiere decir graznar como un cuervo. ¿Ha oído de un cuervo? Como grazna. Más o menos así, ¿verdad? Eso quiere decir clamar, craso, graznar como un cuervo. Muy bien. Clamar, la palabra clamar, quiere decir, viene del griego rogué, así como dice, perdón, gemir, me equivoqué hermano, no es clamar, es gemir, corrijo. Gemir viene del griego rogué,
Es de rogar, rogué, R-O-G-U-E, rogué. Ahí anote. Gemir, rogué. Y quiere decir, como relincha un caballo, eso quiere decir, rogué, gemir, como relincha un caballo o el arrullo de una paloma. Mire qué controversia, ¿verdad? O qué diferencia. No es lo mismo cuando relincha un caballo, ¿verdad? Y hace el caballito, a como hace una paloma. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ahora, vamos a ver Éxodo capítulo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafatearon con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso un carrizal a la orilla del río. Muy bien. Pero le voy a dar unas citas bíblicas, mi amado hermano, donde habla de el clamor de una forma colectiva. No vamos a ver las citas bíblicas, porque son varias, pero le voy a pedir que allá en su casa, usted las lea, usted las investigue, sáquele el rema que Dios le va a dar, ¿verdad? Para que usted haga sus apuntes. Y ahí le va. Clamores colectivos. Éxodo capítulo 17, versículo 4. Esto es colectivo. Personal. Jueces capítulo 3, versículo 9. ¿Se anotó? Primera de Samuel capítulo 7, versículo 9. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 9. Otra cita, Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 9 también. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al versículo 5. Y voy terminando. Mire, ¿qué es lo que hace el clamor? El clamor cambia veredictos y decretos de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el rey Ezequías, dice que llegó el profeta y le dijo a Ezequías, ordena tu casa, porque te vas a morir. Y la Biblia dice que Ezequías se pegó a la pared y lloró amargamente. Otra versión dice que clamó con llanto amargamente. Cuando Dios escuchó el clamor de Ezequías, Dios cambió su veredicto. Dios cambió la sentencia que le había dado a Ezequías. Y antes de que salga el profeta del palacio, Dios le dice al profeta, por cuanto Ezequías ha levantado clamor a mí, vas a regresar y le vas a decir que le doy 15 años para que ordene su casa. Se sabe que 15 es número de misericordia. Pero ¿qué movió el corazón de Dios? ¿Qué hizo que Dios cambiara su veredicto? ¿Qué hizo que Dios cambiara su decreto? ¿Qué hizo que Dios cambiara su proclama que había dado sobre Ezequías? El clamor que este hombre levantó a Dios. Dios puede haber establecido un veredicto sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, pero si tú levantas clamor a Dios, si tú, ¿verdad?, tomas una actitud de rendimiento, de reconocimiento y levantas clamor a Dios, amado hermano, Dios es capaz y Dios puede cambiar el veredicto.
que ha dictado sobre ti. Yo no sé cuánto Dios le ha dictado un veredicto de muerte, de enfermedad, no sé, pero sí sé de hombres que han clamado a Dios en los momentos de angustia. El mismo David escribe, ¿verdad? Clamé a ti en mis momentos de angustia. Clamé a Jehová y Jehová me escuchó. Entonces, en los momentos en que tú clamas, puedes tocar el corazón de Dios. Pero no solamente Dios nos dio la herramienta del clamor. Dios nos dio la herramienta de la oración espiritual, que es la que debemos hacer. Dios nos dio también la carretera, la vía para llegar a Él, acerca del gemido. Y el gemido es una forma en que el Espíritu de Dios y nuestro espíritu se combinan, se hacen uno para interceder ante el Señor, para pedirle al Señor. Ya tenemos oración, clamor, intercesión, ¿verdad? Gemido. La intercesión, al igual que el clamor, puede ser personal, singular o colectivo. Mire qué precioso es nuestro Señor, que nos abre el entendimiento y nos da la revelación para que podamos comunicarnos con Él. Como dije al principio, para acercarse es la ofrenda y el diezmo. Para comunicarse a Él son 4 vías, 4 carreteras: oración, intercesión, gemido y clamor. Tienes 4 herramientas a tu disposición, mi amado hermano, para que puedas comunicarte con tu Señor. Hazlo. Comunícate con Él en oración e intercesión, porque el clamor es en los momentos de peligro, de muerte, de angustia. Es cuando uno levanta su voz, cuando uno grita, gritos desgarradores. Ese es el clamor. Tienes una enseñanza para que puedas comunicarte con Dios. Ya eres responsable, mi amado, de tu comunicación con tu Padre. Damos gracias a Dios por este tiempo. Por último, déjame orar por ti, por tu casa y por este tiempo que Dios nos ha permitido tener en libertad y en bendición. Demos gracias a Dios por la palabra. Demos gracias a Dios porque siempre, en tiempo y fuera de tiempo, el Señor nos habla y nos edifica. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias porque todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto desciende de ti, que eres el Padre de las luces. Gracias, Señor, por habernos proveído estas 4 herramientas, estas 4 maneras de poder comunicarnos contigo, Señor. La oración, la intercesión, el gemido y el clamor. Pero no basta, Señor, con tener el conocimiento. Lo importante es practicarlo y hacerlo. Que no se quede nada más en un conocimiento y en una enseñanza, sino que lo pongamos en práctica, Señor, en una comunicación contigo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice la vida, el hogar de cada uno de mis hermanos, hasta ahí, hasta su casa, hasta allá donde están reunidos. Les envío una palabra de bendición, una palabra de vida, Señor. Vida plena y abundante. No estar sobreviviendo. No, Señor, tú no quieres que sobrevivamos. Tú quieres que tengamos vida plena y abundante. Esa es tu promesa. Y eso es lo que yo declaro sobre mis hermanos y aún sobre mi vida y mi familia. Vida plena y abundante. Señor, en el nombre de Jesús,
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice su economía, bendice su mesa y bendice su salud. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Queremos tomar un tiempo, mi amado hermano, para orar por un siervo de Dios. Lo estuvimos haciendo el domingo, pero queremos hacerlo también nuevamente. Y le quiero pedir a toda casa de adoración, todos los hermanos que nos están viendo, que levantemos clamor por el pastor David Chi. Su familia está consiguiendo plasma. Vamos a pedirle al Señor que opere, que actúe a favor de él, y con plasma o sin plasma, pero que él salga adelante, que él sobreviva, que él viva de este problema de coronavirus. Y a pedirle a mi amado hermano que oremos en un clamor, en una batalla, en una guerra espiritual, contra un espíritu de muerte, en el nombre de Jesús. Acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, venimos declarando, abriendo nuestra boca. Tu palabra dice que tenemos el poder de la vida y de la muerte. Y venimos declarando muerte para la muerte. Y venimos declarando vida plena y abundante en el Señor, en la vida de tu siervo, el apóstol David Chi. Declaramos, Señor, que todo espíritu de muerte es ahuyentado. Que a través de tu Espíritu Santo venga, Señor, un soplido y aleje todo espíritu de coronavirus. Todo virus. En el nombre de Jesús es reprendido en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que Él tenga, Señor, todas sus funciones corporales conforme a tú lo creaste, Señor. Reprendemos todo espíritu de muerte que está, Señor, acechándolo. En el nombre de Jesús, nos unimos en oración y en clamor para pedirte por tu siervo que toques su cuerpo, que de una forma sobrenatural, como tú haces las cosas, lo toques, Señor, y lo levantes para vergüenza del diablo, Señor, y para la gloria tuya. Levántalo, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Hasta el lugar donde está, hasta el hospital donde está, hasta la clínica donde está, enviamos una palabra de bendición, de fortaleza, de vida y Señor, de sanidad en el nombre de Jesús. Hacemos extensiva esta oración para su esposa, la hermana Olga, para Abner, en el nombre de Jesús, para Cristina, para Daniel, Señor, y para sus familias, para sus hijos. Sean cubiertos con la sangre de Cristo. Todos y cada uno sean cubiertos, Señor, con una cobertura de vida, con una cobertura de protección sobre ellos. Que ellos puedan decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Clamamos, Señor, por estas familias. Clamamos, Señor, trae paz, aleja toda depresión, toda angustia, toda tristeza de sus corazones. Lo decretamos, lo profetizamos, lo creemos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias, hermanos amados. Tengámoslo en oración a este siervo de Dios y su familia. Dios les bendiga.